Hola, buenas, soy Renato, vengo de Dinamarca y soy traductor y teólogo. Y el tema que voy a comentar dentro de un rato es la Biblia y la homosexualidad, un tema muy debatido, muy controvertido en muchísimos ambientes de iglesias y de grupos cristianos desde hace varias décadas. Entonces, la manera en que yo abordo los textos es desde el punto de vista de la traducción y del análisis literario. Entonces, los últimos textos que he analizado, porque empecé por el lado de Sodoma y Gomorra, el Génesis, el Levítico, y los textos del Antiguo Testamento, y poco a poco los fui más o menos terminando, es mucho decir, pero por lo menos conseguí una visión bastante clara de esos textos. Y al final pues me dije pues también al apóstol Pablo, porque él cita muy a menudo sus escritos en estos debates, y tanto es así que incluso podemos decir que Pablo tiene muy mala prensa en los ambientes feministas, por lo que dice en un par de cartas de él sobre la mujer en la comunidad cristiana, y desde luego también en el ambiente LGTB tiene muy mala prensa porque suelen citar en contra nuestro algunas citas de sus dos cartas, sobre todo la carta a los romanos y la primera carta a los corintios. Y entonces también he tenido que entrar en esos textos, analizarlos bien en el original griego, para entender bien el contexto en que se ubican esos versículos y ver a quién van dirigidos y cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor, en este caso el autor Pablo. Y entonces pues me ha sorprendido, francamente, esos años que vengo estudiando los textos de la Biblia, me ha sorprendido bastante, por no decir mucho, ver que este señor Pablo parece que no merece la reputación que tiene de ser misógino y homófobo y quién sabe qué cosas más. Porque la verdad es que es un señor culto, educado y es misionero del cristianismo, uno de los primeros de este mundo, ¿verdad? Que salió a evangelizar diferentes lugares del antiguo imperio romano. Entonces él lleva esa misión de querer propagar, compartir el evangelio de Jesucristo. Entonces también desde ese punto de vista estoy empezando a ver en estos estudios míos cómo incluso estos textos controvertidos de alguna forma encajan en su manera de compartir el evangelio, de analizarlo y de entenderlo. Entonces, en la charla de hoy, que vamos a ver dentro de un rato, pues dedico un tiempo a mirar bien, a analizar, a examinar la introducción a la carta a los romanos, que está en el primer capítulo de la carta, y realmente el primer capítulo forma parte de dos capítulos, de los dos primeros, pero de todas formas los versículos más debatidos en este tema pues se ubican en lo que hoy llamamos el capítulo 1, y lo digo hoy porque lo de dividir las cartas de la Biblia en capítulos y en versículos es una invención que llegó bastante tarde, muchos años después de la redacción de estas cartas. Así que, como te digo, mi descubrimiento es que este señor es mucho más culto de lo que yo me había imaginado. Entonces pues voy a compartir mis hallazgos, lo que encuentro y lo que veo en esta carta.